todos los que estáis por aquí. Bienvenidos a nuestro primer webinar con Endalia. Veo que os estáis uniendo poquito a poquito. Vamos a dejar 5 minutos porque todavía no son las 12:30, así que para que os vayáis uniendo poco a poco y en estos 5 minutitos empezamos, ¿vale? Después os explicaremos la dinámica, cómo va a ser, qué temas vamos a tratar y bueno, vamos dejando que os unáis, ¿vale? Nos silenciamos mientras tanto y si tenéis algún comentario que queráis ir dejándonos en el chat, pues bienvenidos. Bueno, empezamos. Veo que os vais uniendo poquito a poquito, pero mejor empezamos con puntualidad. Tenemos aquí a Javier Monge de Endalia. Y bueno, tengo que decir que estoy encantada de poder impartir este webinar contigo. Bueno, por favor, preséntate ahora, pero me gustaría introducir un poco cuál va a ser la dinámica de este encuentro, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda, comentario o pregunta, id escribiéndola en el chat, pero la trataremos al final, ¿vale? Igualmente, si en algún momento pues veis que no nos veis, no nos escucháis con claridad o si queréis que paremos en algún asunto o demos algún poquito de mayor detalle, también nos podéis escribir, que os vamos leyendo. Y sin más dilación, comenzamos. Por favor, Javier, si te puedes presentar. Muchas gracias, María. Para nosotros también es un auténtico placer poder compartir con vosotros este webinar en el que vamos a ver diversos temas de actualidad laboral, vamos a ver también cómo poder aplicar toda esta normativa y cómo gestionarlo de la mejor forma posible. Y ahora sí que me presento, soy el actual responsable de ventas de Endalia. Mi trayectoria profesional ha estado siempre ligada a lo que ha sido la asesoría laboral. He estado pues unos casi cerca de 20 años, diría yo, metido en el mundo de las relaciones laborales, tanto en la parte de consultoría de nómina como gestión de proyectos de todo el área de compensación y recursos humanos. Luego estuve liderando el área de servicios BPO de Endalia y ahora actualmente, como os comentaba, pues ocupo la posición de director de ventas. Entonces, esta es mi carta de presentación. Muchas gracias, Javier. Yo soy María Saavedra. Algunos de los que estáis por aquí me conocéis porque sois compañeros y compañeras. Yo soy abogada laboralista. Me he unido a Talenom a finales de 2021 y desde hace unos 2 añitos soy Product Manager del área laboral, que es un poco la persona encargada de diseños de precios, de servicios, procesos, armonización y mejorar un poco pues en eficiencia, ¿no? Tanto nuestros servicios como para poner el foco en la calidad para nuestros clientes. Pero digamos que tengo un background bastante fuerte en temas legales, pero sobre todo en laborales y también he gestionado y gestiono clientes en cuanto a lo relativo a nómina, contratación y gestión del día a día laboral. ¿Qué vamos a ver hoy? Este webinar yo creo que os va a resultar atractivo para algunos de vosotros, sobre todo aquellos que seáis empresarios, pero especialmente para aquellos que tengáis una plantilla de 50 o más personas trabajadoras, porque lo que queremos es abordar retos que tenéis como empresarios y empresarias, sobre todo con relación a desafíos por el cumplimiento o para el cumplimiento de la normativa laboral. Como sabemos, estamos en un entorno cambiante. Un año tenemos X obligaciones laborales, al año siguiente que se modifica el SMI, modificaciones en las bases y tipos de cotización. Además, se establece una nueva ley que nos exige nuevos cumplimientos normativos. Esto complica mucho lo que es el cumplimiento porque estar al día y tener el conocimiento de todo lo que tenemos que hacer es muy complejo. Requiere tener a una persona integrada en el equipo que esté muy al día de la actualidad y que sepa mucho a nivel técnico o realmente tener una asesoría o una empresa que nos acompañe
que esté muy al día, muy profesionalizada y sobre todo que sea especialmente proactiva, porque si no perdemos el hilo y vamos a tener que reaccionar rápido y muchas veces mal frente a todo lo que se nos viene, ¿no? Todo el cumplimiento normativo. Otro de los retos fundamentales que nosotros vemos en el día a día de las empresas, me lo podríais decir más vosotros y sobre todo Javier, yo creo que tú me lo podrás decir también, en la gestión de equipos y del trabajo de día a día, es la gestión del tiempo y de recursos. Esto unido al anterior, si se nos vienen un montón de obligaciones, burocracia, no sé lidiar muy bien con la plantilla y con todo lo que tengo que cumplir, pues perjudica la gestión del día a día, el tiempo, los recursos, al final la rentabilidad dentro de la empresa. Y una temática que está, yo creo que en boca de todos últimamente, es el tema de las nuevas tecnologías y su impacto en el sector. Desde mi punto de vista, hablo del sector desde el punto de vista del sector asesoría, pero creo que es una materia que nos impacta a todos y normalmente además cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, hablamos desde un punto de vista de inteligencia artificial de un ChatGPT, ¿no? Inteligencia artificial generativa, perdonad. Nosotros preguntamos y nos lo resuelve todo, entonces nos vamos a quedar sin trabajo porque qué valor añadido podemos tener nosotros y el cliente puede hacer una pregunta a ChatGPT o a Copilot y ya se lo resuelve todo. Bueno, pues nosotros venimos un poco aquí a destruir toda esta idea y decir que, primero, nuevas tecnologías no es solo inteligencia artificial y desde luego la inteligencia artificial no es solo la generativa. Y segundo, que precisamente lo que queremos poner hoy en valor es cómo, si nosotros sabemos cuáles son las herramientas del mercado, las sabemos usar, tenemos controlados nuestros procesos y por lo tanto sabemos qué necesitamos agilizar porque hemos detectado nuestros dolorcitos, nosotros podremos tener una ventaja en el mercado. Y aquí Javier nos va a poder dar unas claves sobre el uso de la mejor tecnología para auxiliar ya no solo a asesorías, como también a los clientes. Sí, yo aquí, María, creo que no se puede decir mejor. Siempre estamos con el mantra en el sector de que es la rama del derecho quizás más cambiante, la que más vorágine normativa genera, sobre todo hay determinados puntos generalmente unidos a cambios de legislatura o cambios importantes a nivel de estructura gubernamental que generan un gran volumen de normativa. Esa normativa es acumulativa, además, cada vez tenemos más obligaciones. Nuestra actividad o la actividad de asesorías o cualquier departamento de recursos humanos tiene una potente carga administrativa que hace que nuestra capacidad de atender lo que es realmente importante pues se vea muy afectada por esa vorágine y esa carga administrativa. Y al final, pues, con herramientas tecnológicas lo que tenemos que intentar es ver, oye, esos puntos ineficientes que son inherentes a la actividad, ver cómo podemos atacar sobre ellos para que nuestro valor añadido como asesores pues se pueda maximizar. Por supuesto. Luego, más adelante en la sesión, tengo muchas ganas de que nos expliques un poquito más sobre Endalia, porque, bueno, a mí me parece súper útil, muy interesante y creo que le vais a ver el sentido, le vais a ver el valor añadido y creo que os va a encantar. Perfecto. Vamos a meternos un poco en el grueso. Bueno, vuelvo para atrás. Hablando de cumplimiento normativo, nuevas obligaciones. Bueno, Endalia es una gran empresa, tiene una plantilla de más de 50 personas trabajadoras. Creo que me habías dicho que sobre 200, sí, si no me equivoco. Ya brincamos los 200, sí. Perfecto. Vale, te voy a poner un poquito a prueba, por eso ocultaba y volvía para atrás en la slide. ¿Qué obligaciones crees, no dedicándote a esto, que son aplicables a Endalia en estos momentos, así como las más relevantes? Bueno, tengo un poco de trampa porque no soy ajeno a esta parte, ¿no? Como os he comentado antes, pero sí que he oído, ¿no? Que, bueno, todo el tema de igualdad está muy en boga actualmente. Hace unos años, ¿no? Salieron todas las obligaciones de los protocolos de igualdad ligados a las auditorías salariales, los registros retributivos.
noticias últimamente también se ha oído, ¿no?, todo el tema de protocolos de acoso, tema de desconexión digital, la nueva jornada laboral que llega pero nunca termina de llegar, ¿no? Parece que la tenemos aquí, pero al final ese anteproyecto de ley pues no se ha materializado, tampoco sabemos cuándo o siquiera se va a poder materializar. Bueno, muchas cosas, ¿no? Siempre también con la perspectiva de la negociación colectiva, ¿no?, donde siempre se pone el foco para armonizar toda esta normativa a través de nuestro marco de relaciones laborales. Y esto te puedo decir, María, por aquí es por donde tengo yo el feeling de las novedades. Bueno, tienes un muy buen feeling. Yo creo que me gustaría pensar que todas las personas que estamos aquí también tenemos ese feeling y ese conocimiento, pero en la práctica la verdad es que en el día a día nos encontramos con que no es así. Con que hay muchas empresas que realmente no saben con aquello que tienen que cumplir y no es por culpa de ellas. Y normalmente, primero, este entorno tan cambiante y segundo, se exige o se necesita una proactividad abismal por parte de los asesores para poder dar cumplimiento a todo esto. Entonces, si os parece, vamos a hacer unas breves pinceladas sobre cuáles son las obligaciones más relevantes y sobre todo aquellas que son un pelín más nuevas, ¿vale? Para que las interioricéis, las tengáis en mente y que de aquí salgáis sabiendo exactamente aquello que os aplica. Antes hemos hablado y hablábamos con relación a Andalia de que nos centraríamos sobre todo en aquellas de 50 o más personas trabajadoras, pero ojo, que aquí se incorporan muchas que son aplicables a todas las empresas, a todas las empleadoras, incluso autónomos empleadores. Así que estad un poco atentos, voy a dar unas breves pinceladas y vamos a comenzar haciendo un breve resumen de aquellos temas de los que vamos a hablar. Como bien decía Javier, el tema de igualdad, plan de igualdad, protocolo de acoso, protocolo de desconexión digital, esto no lo has mencionado, plan LGTBI, canal de denuncias, la obligación de reserva de puesto de trabajo, por supuesto, la representación legal de personas trabajadoras, aquellos que sí que tenéis 50 más personas trabajadoras, supongo que os habréis encontrado con esto y si no os encontraréis en breves, y la negociación colectiva. Vamos a empezar por el grueso, por el plan de igualdad, que es un poco el titán. ¿Qué es para ti, Javier, el plan de igualdad? Sí, no leas la slide, por favor. El plan de igualdad, pues bueno, para mí yo lo definiría como el conjunto de medidas que toda compañía debe de tener para garantizar uno de los mandatos constitucionales más importantes que tenemos, que es la igualdad efectiva, ¿no? Tanto a nivel de sexo, de ideología, de razón. Aquí está muy focalizado en el sesgo del género, pero al final es una aplicación directa de uno de los mandatos constitucionales que llevaba sin aplicarse pues desde que se promulgó. Sí, exactamente, pero es algo más, es decir, es una obligación formal. Al final se tiene que plasmar en un documento, pero lo que tiene el plan de igualdad es que en realidad se tiene que materializar en una serie de medidas y sobre todo en una política y además en una cultura de empresa, que son cosas muy diferentes. El plan de igualdad, como bien decía Javier, al final nace de un mandato constitucional y además tiene su origen en una ley orgánica, la 3/2007, sus reglamentos de desarrollo también, y al final sí es un conjunto de medidas, políticas, estrategias y yo diría un poco más que es el tema de la cultura de empresa y que como tal tiene que ser negociada con la representación legal de las personas trabajadoras y empresa para precisamente asegurar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de la empresa. Como decíamos, que no es únicamente una obligación formal, voy a hacer un documento que cumpla con X exigencias que nos dice el Ministerio, conlleva una elaboración por fases. Es bastante laboriosa. Lo primero es que, como comentaba antes, se tiene que negociar. Entonces, el primer paso que tiene que hacer una empresa es comunicar que se va a iniciar la elaboración de un plan de igualdad y se tiene que constituir la comisión negociadora. Se constituye una comisión negociadora y se abre la negociación. Después, para seguir, es necesario hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? Bueno, esto es un reto que el diagnóstico aplica para todo tipo de procesos, para todas las situaciones dentro de la empresa. Primero tenemos que saber cómo estamos para saber hacia dónde vamos y cómo lo hacemos.
Entonces, ¿cómo estamos a nivel de igualdad? Y esto engloba también la auditoría retributiva previa. Se llama así, pero es básicamente saber cómo está la situación salarial para mujeres y hombres dentro de la empresa en las correspondientes categorías profesionales. Una vez hayamos hecho este diagnóstico, tenemos que informar a la plantilla, a las personas trabajadoras, en su caso a través de la representación legal, de cuáles son los resultados de este diagnóstico. Y una vez que ya sabemos dónde estamos y qué es lo que tenemos, ahí empezamos a negociar, ¿vale? Tenemos que negociar y, por supuesto, vamos a aprobar aquellas medidas que estimemos convenientes y vamos a elaborar ese documento formal y lo vamos a registrar, ¿vale? Aquí es donde se diseña la política de la empresa sobre el principio de igualdad de trato y de oportunidades, ¿vale? Esto se elabora a partir del diagnóstico, es decir, de cómo estamos, hacia dónde vamos, cuál va a ser la política que sigue la empresa en esta materia y eso va a tener el impacto directo en la cultura. Esto tiene que implicar a toda la organización empresarial, desde la directiva hasta cada una de las personas trabajadoras, ¿vale? Y para materializar esta política se van a diseñar objetivos específicos que tienen que ser cuantificables y, por supuesto, también cualitativos, los cuales vamos a tener que medir para saber cuál es el nivel de cumplimiento del plan de igualdad y para poder corregirlo, adaptarlo y poder ir evaluándolo, ¿vale? Detectaremos desigualdades, podremos diseñar mejoras y, bueno, como toda política, va a estar viva, ¿vale? El plan de igualdad va a ser un documento vivo sin perjuicio de que lo registremos. Por supuesto, el documento no se queda en, vale, lo registro y ya está, ahí se queda, muy bien, vale, no. Tenemos que, como hemos dicho, traerlo a la cultura de la empresa, materializarlo, implementarlo, ¿vale? Dentro de todas las áreas, todos los niveles y las actuaciones que vamos a hacer dentro de la empresa. Y por lo tanto, para asegurar que efectivamente sí que lo estamos cumpliendo, se va a crear una comisión de seguimiento del plan, ¿vale? Que va a estar designada por la comisión que ha negociado el plan. Y por último, para cerrar el círculo del plan de igualdad, es la evaluación. ¿Cuál es el nivel de implementación? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que adaptar? ¿Cuál es el análisis del nivel de cumplimiento del plan? Si os fijáis, el plan de igualdad no dista mucho de cualquier otro proceso o política dentro de la empresa. Simplemente se materializa en una obligación formal y se establecen unos pasos y unas guías por parte del ministerio, pero tiene la lógica y el paso a paso de cualquier aprobación de políticas o protocolos dentro de la empresa. Espero que os quede un pelín claro con estas pinceladas. Si no, por favor, ponedlo en comentarios y podemos rescatarlo si queréis un poquito después. Sin entrar en mayor detalle dentro del plan de igualdad, porque creo que ya es farragoso de por sí, vamos a hablar de otra serie de protocolos. El protocolo de acoso, este sí que lo mencionó Javier, y otro que ha dejado un poco en el olvido, que es el plan LGTBI, que esto es relativamente nuevo. El protocolo de acoso es obligatorio para todas las empresas con independencia de cuál sea la plantilla, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Lo que sí es verdad es que para aquellas empresas que sean de 50 o más personas trabajadoras se incorporará dentro del plan de igualdad, ¿vale? Y también se va a incorporar porque va a influir en el plan LGTBI, ¿vale? El objetivo, como podéis deducir de su nombre, es promover las condiciones de trabajo que eviten desigualdades, que eviten delitos y que eviten otras conductas que atenten contra la libertad sexual y la integridad moral dentro del trabajo, ¿vale? Sobre todo haciendo incidencia en acoso sexual, acoso por razón de sexo, incluido mobbing, y conductas también que se puedan cometer dentro del ámbito más puramente digital, no solo presencial, ¿vale? Que esto también es algo que la evolución, las nuevas, el auge de las redes sociales, pues que sepáis que este tipo de conductas también, o temas de WhatsApp, también estarían incluidos aquí. Se tiene que, en el plan de igualdad, como hemos visto antes, se tenía que hacer un diagnóstico. Pues dentro de ese diagnóstico también tenemos que evaluar cuál es el estado en materia de acoso sexual, acoso por razón de sexo, y tenemos que hacer una evaluación para elaborar un protocolo de actuación y un procedimiento para estos casos.
¿Y cómo se materializa esto? Porque está muy bien en la práctica. Pues al final lo que la empresa tiene que hacer es canalizar habilitar un medio para que las personas trabajadoras que estimen o que vean que ellos o alguna otra persona pueda estar sufriendo una conducta de este tipo, lo puedan comunicar a la empleadora, ¿vale? Esto es el canal de denuncias. Al final es la herramienta a través de la que se canaliza el cumplimiento del protocolo de acoso. Es una medida que tiene que garantizar en todo caso la confidencialidad. Y además detrás tiene que haber una serie de personas o una persona encargada de la correspondiente investigación. Y esta persona tiene que estar formada en la materia, formada en acoso, formada en igualdad y en protección de datos, ¿vale? Y además tenemos que tener en cuenta que se puede integrar con el canal de denuncias de lo que es el canal Whistleblower, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Esto es un poco lo que te sonaba, Javier? O... Sí, más o menos, pero me lo has aclarado, me lo has conseguido materializar, María. Esto al final todos tenemos una idea de lo que vamos oyendo, pero bueno, al final hasta que no te lo explican con detalle desde un experto de interpretación normativa, pues siempre se quedan cosas colgando. Sí que yo aquí te quería comentar, porque el tema del canal de denuncias no se circunscribía solo a la parte de la empresa, ¿no? Sino que también podían participar proveedores o otras personas que puedan trabajar con la empresa, que no tengan una relación laboral, pero que puedan ser conocedores, ¿no?, de alguna de estas situaciones. Sí, esto lo vamos a ver con respecto al canal Whistleblower, donde sí, por supuesto, se puede incorporar la parte relacionada a acoso laboral y que efectivamente es un canal interno para la comunicación por parte de las personas trabajadoras a la empresa, pero también va a servir como un canal de comunicación externo para clientes, proveedores y cualquier otro tipo de persona y entidad que tenga relación con la empresa, por supuesto. Solo que su alcance es incluso más amplio, porque va más allá. Va también con relación sobre todo estaba pensado en relación a conductas relacionadas con el fraude. Al final es una forma de colaborar en la detección del fraude y lo veremos un pelín más adelante. Muy bien. Para completar, o sea, para centrarlo un poco y que quede ordenadito el paquete relacionado con derechos de igualdad, por eso salto después al tema de whistleblower, está el plan LGTBI. Esto es como digo, es una norma relativamente nueva porque nace en 2023, ¿vale? Con reglamento de desarrollo de 2024 y que, aunque pueda parecer lo mismo y en su caso se tiene que integrar dentro del plan de igualdad, no es lo mismo y nace de normativas distintas. Además, el motivo por el que se establece es para proteger y para lograr una igualdad efectiva de personas del colectivo LGTBI+, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata es de hacer un protocolo y una política específica y muy concreta para prevenir y para actuar frente al acoso o violencia que tengan, en este caso, origen en orientación o identidad LGTBI, ¿vale? Y al igual que el plan de igualdad se tiene que negociar, pues estas medidas al final también se van a materializar en una política, también se tienen que negociar entre las personas trabajadoras o su representación y entre la empresa, ¿vale? Aquí lo ves, aquí ves el canal Whistleblower. Y está también el protocolo de desconexión digital, que voy a simplemente decirlo con carácter muy, muy sucinto, que sepáis que todas las personas trabajadoras en todas las empresas, ¿vale? Trabajen para una empresa, trabajen para un autónomo o autónoma, tienen derecho a la desconexión digital, ¿vale? Entonces, la empresa está obligada a garantizar la desconexión digital de la persona trabajadora. Y esto no es simplemente vale, pues yo no le molesto fuera de horas, yo no le contacto a su teléfono personal. Esto está muy bien, pero al final el gobierno dice, ya, sí, pero yo lo que quiero es un documento que plasme la política que tiene la empresa para materializar el respeto o la garantía al derecho de la desconexión digital de la persona trabajadora, ¿vale? Básicamente también, esto está un poco ligado también con temas de desequilibrio de género en materia de carga digital, contactos fuera de jornada, el acceso al teletrabajo, cómo la empresa sin quererlo a veces puede dificultar la conciliación familiar por contactar fuera de jornada.
Entonces, se trata de elaborar un documento que garantice que la empresa tiene una política y, de nuevo, que interioriza una cultura que respete la desconexión digital de la persona trabajadora. Y ahora vamos a esto, Javier. Yo creo que es esto, el whistleblower. Esto es también un poco reciente. Y esto sí que ya aplica a empresas de 50 o más personas trabajadoras. Y al final es un poco donde la administración nos hace, qué raro, ¿no? Que nos haga la administración partícipes en la lucha o en la comunicación de información, pues es un mecanismo para que tanto la empresa, las personas trabajadoras, proveedores, clientes y otras personas como personas colaboradoras, freelancers y cualquier otro que tenga relación con la empresa pueda comunicar infracciones o conductas que crean que puedan ser constitutivas de infracciones normativas, de lucha contra la corrupción, pero no solo esto, o sea, puede ser tema de corrupción, de fraude, acoso, delitos contra la competencia, discriminación, vulneración de derechos laborales, todo aquello que nos podemos imaginar. Y esto se puede prestar, o sea, la empresa puede, pues tengo capacidad digital, voy a elaborar yo un canal de denuncias y lo pongo a disposición, o se puede contratar a través de un externo. Por ejemplo, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros? Yo aquí, María, no sé cómo lo estamos haciendo, la verdad. Me aseguraré luego de que esto lo estemos haciendo aquí internamente. Es decir, nosotros sí que tenemos aquí montado nuestro propio canal de denuncias interno, ¿no? Que este sí que lleva más tiempo en marcha, lo tenemos con un tercero, pero a nivel del whistleblower este que estamos comentando, no tengo constancia de cómo lo estamos haciendo. Bueno, yo creo que esto nos pasa a muchos. Pero es importante, nos tenemos que poner las pilas aquí todos. Hombre, como sabéis, en estos temas, sobre todo cuando son delitos contra la agencia tributaria, las obligaciones no se toman a la ligera. Entonces, bueno, que sepáis que es algo relativamente nuevo, pero que sí que tenemos la obligación en todas las empresas de 50 o más personas trabajadoras de permitir la comunicación de este tipo de conductas. Y esto está muy relacionado con que todos tenemos el deber de comunicar cuando creemos que existe la comisión de una conducta delictiva. Al final todo está alineado con el resto de normativa. Vale. Otra cuestión que quizás no es tan conocida es la obligación para las empresas de 50 o más personas trabajadoras de cumplir con el derecho de cumplir con la obligación de reserva de puesto de trabajo para personas que tengan una discapacidad reconocida en 33, de un grado igual o superior a un 33%, ¿vale? Esto está muy ligado con lo anterior. Al final lo que se trata es de igualdad, 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 igualdad y no discriminación, ¿vale? Y de nuevo, como nosotros no lo venimos cumpliendo voluntariamente, pues viene una normativa que directamente nos lo impone. Se puede cumplir mediante la contratación directa, se puede cumplir a través de lo que se llaman enclaves laborales, centros especiales de empleo y además existe la posibilidad de su sustitución mediante la inversión en determinadas campañas, organizaciones o también a solicitud de la empresa o en determinados supuestos y siempre con el permiso de la autoridad laboral existen casos en los que se puede estar exento de cumplir con esta obligación, ¿vale? Entonces, Además, esto es importante, María, porque no es un proceso sencillo. Es decir, ahí para determinadas actividades no es fácil encontrar trabajadores con discapacidad o... Es decir, no hay un mercado tan amplio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque pueda sonar un poco mal. Pero sí que es cierto, ¿verdad?, que hay que hacer unos trámites con los servicios públicos de empleo competentes a nivel autonómico para hacer la solicitud, ofertas de empleo, ver si encontramos o no candidatos aptos. Y una vez que tenemos este paso es cuando ya podemos trabajar la parte de las medidas excepcionales, ¿no? Aquí es donde es muy interesante la figura de un centro especial de empleo. Porque, claro, reclutar... En alguna ocasión yo creo que si entráis en LinkedIn o en algún portal, os podéis encontrar incluso con ofertas que ya preguntan por perfiles con discapacidad. Bueno, gustos colores a la hora de hacer el recruiting, pero normalmente no se busca a personas que tengan unas condiciones determinadas, ¿vale? Entonces, aquí es donde los centros especiales de empleo pueden ser de especial ayuda. Y además hay una serie de medidas
de bonificaciones, por ejemplo, a la contratación, que nos van a facilitar esto también, ¿vale? Y aquí una obligación que está con carácter subyacente a todo el contenido que hemos dicho hasta ahora, que es la negociación colectiva. Hemos estado hablando constantemente de representación legal de los trabajadores y de negociación. Vale. Las empresas pueden tener representación legal de los trabajadores, pero aquellas que tienen 50 o más personas trabajadoras tendrán comités de empresa, ¿vale? Cuyo número de integrantes va a variar en función del número de personas trabajadoras. Tú, Javier, ¿sabes cómo está esto dentro de la empresa de Endalia? Sí, nosotros actualmente tenemos comité. Vale, perfecto. ¿Sabes cuántos miembros tenéis? Pues esto ya sí que no lo sé. Me han vuelto a pillar. Yo creo que en Taleno, si no me equivoco, creo que somos, que son 5 personas, no sé si me equivoco, si hay algún compañero por aquí, por favor, que lo explique. Pero sí, también tenemos comité de empresa dentro de Barcelona y bueno, es una materia muy interesante y al final para lo que sirve es para la negociación de aquellas materias que se consideran disponibles a la negociación colectiva, ¿vale? Son aquellas como derechos de las personas trabajadoras, jornada, retribución, bueno, aquellas cuestiones que no se reservan puramente a lo que es el poder de dirección empresarial, ¿vale? No me quiero tampoco extender mucho más en esta materia porque seguro que estáis de vuelta y media de esto y que lo tenéis mucho más interiorizado y agilizando, vamos a hablar de la reducción de jornada. Vale, vamos a hacer una especie de línea del tiempo aquí. Todos hemos oído hablar de la reducción de jornada, que se implementaba, que no se implementaba, que primero reducíamos a 38 horas, que después a 37 y medio. ¿Que se aplica? Que no se aplica. Vale, vamos a poner las cosas sobre la mesa de cómo estamos con respecto a la tramitación de la reducción de la jornada. En mayo de este año se aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros, ¿vale? Pero claro, es necesario que sea aprobado por las Cortes, ¿vale? Dentro de este proyecto de ley sí que se introduce la reducción de jornada a 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual, ¿vale? Esto es importante, de promedio en cómputo anual, ¿vale? Sin reducción de salario, ¿vale? Y además dentro de la ley se establece que el registro de jornada se va a endurecer un poco más porque pasa a ser obligatoriamente digital. Se tiene que realizar por medios digitales y además se tiene que garantizar el acceso a la representación legal de los trabajadores y a inspección de trabajo, ¿vale? Es decir, te doy la hojita y me la rellenas o vamos a hacer un Excel donde vamos a rellenar aquí la jornada, se acabaría, ¿vale? Que tampoco es que sea muy bien visto esto por parte de la inspección, pero se pondría fin. ¿Qué pasa? Que se envió el proyecto de ley al Congreso, ¿vale? Un periodo de enmiendas y ya está cerrado el periodo de enmiendas. Pero se han presentado por varios partidos políticos enmiendas a la totalidad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que de prosperar, de ser aprobadas estas enmiendas a la totalidad, el proyecto va a finalizar y si se quiere que prospere tendrá que volver a iniciarse todo, ¿vale? La elaboración del proyecto, la tramitación. Entonces, aquí es donde entra el momento de la negociación entre los partidos políticos también, ¿vale? Previsiblemente en julio es posible que se vaya a votar, ¿vale? Si no prosperan las enmiendas, tendremos la ley, se aprobará, se publicará y previsiblemente para diciembre se prevén que todos los convenios colectivos tienen que estar ya actualizados para adaptar la jornada máxima anual que se establece en ellos, ¿vale? Y si no se aprueba, pues a esperar más a saber qué ocurre con la reducción de jornada, ¿vale? Espero que esto ayude un poquito a saber cuál es el estado, pero en estos momentos es complicado, está en stand-by, es muy posible en estos momentos que no se apruebe, o sea que previsiblemente irá para largo. Igualmente, para que estemos todos un poco al tanto, creo que es interesante que sepamos un poco qué supone la reducción de jornada semanal. Al final, pues, en cómputo anual supone que en vez de hacer 1.820 horas anuales, el máximo son 1.712 horas anuales. Y que, como no se reduce el salario, se incrementa el coste hora de las personas trabajadoras. Es decir, para las empresas, para vosotros, tiene un mayor coste la plantilla, ¿vale?
Hay distintos modos para poder adaptarse a esto, sobre todo mediante la negociación y la adaptación de la jornada, del calendario, ¿vale? Pero que sepáis que ya existen convenios colectivos que vienen, que se han adaptado antes y que ya establecen una jornada que es inferior a la de 37,5, ¿vale? Entonces, hay empresas que no se verán afectadas en absoluto, ¿vale? Evidentemente, conlleva que las empresas que sí se vean afectadas tendrán que adaptar los contratos, se verán afectadas las nóminas, se tendrán que recalcular sobre todo los porcentajes de parcialidad y además tenemos que tener en cuenta que se van a endurecer las sanciones, ¿vale? Por la no realización o por la deficiente realización del registro de jornada. Las sanciones pasan a ser por persona trabajadora. Además de lo de los medios digitales, sanciones por persona trabajadora, ¿vale? Ligado con el derecho a la desconexión digital, pues también se van a reforzar la persecución de conductas que puedan ir en contra del derecho a la desconexión digital. Ya veremos cuando se aprueben las campañas de inspección de trabajo, ¿vale? Los colectivos, simplemente también, pinceladitas. Los colectivos que se prevé que van a ser más afectados son las personas trabajadoras que tengan una jornada completa con una jornada superior a 40 horas semanales, porque evidentemente se verá reducida a 37,5. Las personas a tiempo parcial, porque se hace un ajuste automático de su jornada para que no supere la máxima legal. Por lo tanto, se ve modificado el número de horas máximas permitidas, se ajustan las horas permitidas por convenio, se ven también alterados los acuerdos de horas complementarias que se pueden pactadas con personas con jornada a tiempo parcial, se modifica la cotización, las bases de cálculo para prestaciones y los sectores. ¿Qué sectores son los más afectados por tener una tipología de contrato más susceptible de ser afectada por la reducción? Industria, construcción, transporte, hostelería y comercio se prevén como que tengan un mayor impacto, ¿vale? Los sectores de limpieza y hostelería también especialmente, porque además tenemos que tener en cuenta que es un colectivo muy feminizado. Por lo tanto, las mujeres, que actualmente representan más del 70% de los contratos a tiempo parcial, se presenta como un colectivo que se va a beneficiar en gran medida de la reducción de la jornada, ¿vale? No afectará o no afectará tanto a, bueno, en ningún caso a aquellas empresas que estén afectadas por convenios que ya establezcan una jornada inferior, salvo que quieran adaptarse más aún y quieran reducir más la jornada, o personas que ya tengan pactadas una jornada de 37,5 horas o inferior, ¿vale? Aquí viene realmente todo este análisis normativo. Si tenéis que sacar una conclusión de todo esto, no es quedaros con los tecnicismos de todas las obligaciones que hemos mencionado, sino que realmente lo que quiero hacer es poner en valor la necesidad de tener a alguien acompañándote como empresa, como empresario, que te diga, aplica esto, que lo haga con proactividad y que te diga cómo cumplirlo y de la manera más ágil posible, sin que suponga un quebradero de cabeza, sin que simplemente se transforme todo en la existencia de sobrecostes para la empresa, que no sé de dónde vienen ni para qué son. Ahí es realmente donde quiero poner el foco, ¿vale? Es imprescindible contar con un asesoramiento experto, planificar. Si ya tenemos unas 39 personas trabajadoras y sabemos que queremos duplicar plantilla, ahí es necesario que tengamos una asesoría que nos acompañe y que planifique ese crecimiento y que ya se anticipe a las obligaciones que nos van a aplicar, porque vamos a hacer un cambio respecto al marco normativo. Es necesario que se nos asesore de la manera más eficiente posible, de una forma sencilla para que la entendamos y no suponga un quebradero de cabeza, porque nuestro trabajo como empresarios al final es velar porque nuestro negocio funcione y no tener que averiguar cómo dar cumplimiento a estas miles de cosas que ahora viene, que esto aplica, esto no aplica. Eso es un quebradero de cabeza muy innecesario. Y el enfoque proactivo. Si tenemos un approach proactivo y nos preparamos con antelación, como he dicho, si ya sabemos que vamos a crecer y que vamos a dar un salto respecto a la normativa que nos aplica, que nos preparen. Esto va a hacer una transición mucho más sencilla, paulatina. Vamos a estar preparados. Esto va a evitar que tengamos que reaccionar a todo
cómo podamos que evitemos errores y sobrecostes, porque ya sabemos que en lo que se refiere a normativa, error es igual a gasto, ¿vale? Con esto simplemente os dejo directamente con la parte más de digitalización, porque creo que para poder llevar todo esto a cabo es imprescindible contar no solo con un equipo profesional, sino con herramientas, lo hablábamos antes, conocer cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a comunicarnos con nuestro asesor y poder cumplir con nuestras obligaciones respecto al cuidado y gestión de las personas trabajadoras de una manera eficiente, ágil, rápida y que no suponga un quebradero de cabeza. Y yo creo que aquí es donde Endalia es, yo creo que pionera incluso, por el nivel de integración que tienen, y me gustaría, aquí ya me callo porque os acabo de dar una chapa tremenda para que Javier nos explique, porque yo también quiero oírlo, en qué consiste Endalia y realmente cómo nos puede ayudar a asesorías, pero también a empresas. Perfecto, María. Oye, ha sido súper interesante toda la explicación. Yo creo que nos ha quedado a todos muy claro, oye, cuál es la secuencia lógica de los distintos retos que tenemos que afrontar como asesores. Y aquí me gustaría remarcar la reflexión que has hecho, ¿no?, de la proactividad. Es decir, muchas veces los asesores somos, lo que digo yo, solucionadores de problemas, ¿no? Y yo creo que este enfoque es el que tenemos que ser capaces de revertir para que no tengamos que solucionar nada, porque no generemos problemas o seamos capaces de transmitir al cliente cuál es su situación para evitar esos problemas y que no tengamos nada que solucionar, sino que la evolución de la compañía en su marco de relaciones laborales lleve un tránsito normal, igual que el resto de áreas que sean más core del propio negocio. Nosotros aquí desde Endalia, junto con Talenom, pues lo que vamos a intentar es ser capaces de tener una integración total de todos los procesos del área de recursos humanos dentro de un mismo software, ¿no? Este software, al final, ¿qué nos debe de facilitar? Pues aquí vamos a ir viéndolo, dónde podemos llegar y qué patas podemos mejorar dentro de nuestro proceso, tanto como asesores y como empresas, ¿no? Aquí esta reflexión que os dejamos viene un poco a colación de lo que hemos ido comentando ahora, ¿no? Que es que cualquier fallo en la gestión laboral, en la aplicación de normativa, gestión de nómina, etcétera, tiene un impacto muy alto en la relación del empleado con la empresa. Pero su correcta gestión aumenta la satisfacción de los trabajadores. Es decir, cualquier proceso dentro del área de recursos humanos, cualquier proceso de nómina, cuando no tiene errores es cuando el trabajador se siente muy cómodo y el engagement que vamos a lograr con él va a ser muy potente. Al final, para nosotros, o cómo vemos la gestión laboral, es un área crítica dentro de cualquier organización. Supone un gran esfuerzo para las compañías, es decir, llevar todo este peso de la vorágine legislativa que tenemos, su correcta interpretación, aplicación, supone un gran esfuerzo. Cualquier desajuste puede afectar a un gran número de empleados. Como asesores, incluso puede afectar a varios de nuestros clientes. Y al final todo esto se traduce en costes, ¿no? Tanto administrativos como financieros como reputacionales. Estos últimos muchas veces los dejamos de lado, ¿no? Y nos fijamos siempre en la sanción pecuniaria, que al final es lo que duele, pero el coste reputacional es muy importante. Una compañía que tiene procesos muy establecidos de recursos humanos, de cumplimiento normativo y procesos armados en todo lo que es la gestión laboral, hace que su reputación en el mercado pues, sea mucho más atractiva. Al final, ¿a qué desafíos nos enfrentamos? Pues bueno, aquí tenemos unos pequeños tips que yo creo que resumen muy bien cuál es la situación de cualquier compañía, ¿no? La primera es el cumplimiento legal, que como hemos estado viendo con María, pues es imprescindible ser capaces de digerir toda esta normativa, ser capaz de interpretarla y ser capaz de aplicarla de forma correcta. También es cierto que muchas veces pues el tipo de legislación que tenemos da lugar a interpretación, distintos criterios, etcétera, y aquí tenemos que ser lo más proactivos posibles para intentar anticiparnos a esas potenciales interpretaciones que se puedan dar sobre la norma. Para nosotros entra aquí en juego también un punto importantísimo, que es toda la capa de digitalización y automatización. Es decir, nosotros no podemos ver la tecnología simplemente como un software que gestiona datos, sino que tenemos que verla como un producto que nos va a ayudar en nuestro día a día.
Hablábamos antes de inteligencia artificial, todos vemos ChatGPT, como comentaba María, todos estamos muy asustados, nos vamos a quedar sin trabajo. Para mí es al revés, para mí es una gran oportunidad de mejorarnos como profesionales. Es decir, que tengamos un entorno en el cual poder trabajar, poder retar para obtener las mejores respuestas, distintas alternativas, nos va a ayudar como profesionales. Es decir, yo aquí sí que veo todo el tema de inteligencia artificial como una oportunidad y no como una amenaza. Entrando ya en materia de nómina, pues evidentemente aquí esto por descontado decirlo, la precisión en los cálculos, en los pagos, en las cotizaciones, en las tributaciones, etcétera, es importantísimo y necesario tener para no generar desconfianza y potenciales reclamaciones de la administración. Gestionamos datos muy sensibles, es decir, gestionamos toda una colección de datos personales de trabajadores, salariales, que es necesario que las plataformas con las que trabajemos den garantía de una seguridad y de privacidad de estos datos. La integración con otros procesos, clave, este punto es clave. Estamos hablando de reducción de jornada, de registro de jornada digital. Esto no sabemos hacia dónde evolucionará, ¿no? Pero quizás sí que con este primer acceso en tiempo real a la inspección de trabajo para tener la información de nuestros registros de jornada sea un germen hacia una transferencia de datos como se hacen en otros procesos, por ejemplo, en Hacienda cuando se hace la remisión de facturación a través del SI, probablemente en los próximos años iremos hacia un entorno muy parecido a este en el que tengamos que remesar, al igual que hacemos las cotizaciones, los datos del registro de jornada. La satisfacción del empleado lo tenemos aquí como el último, pero para nosotros es esencial que nuestros empleados estén felices, ¿de acuerdo? Que contemos con un equipo de asesoramiento que haga que toda esta aplicación la llevemos de una forma ordenada y para que al final nuestros colaboradores, las personas trabajadoras de la organización, pues tengan aquí un punto de confianza total con la compañía y esto va a redundar directamente en la propia satisfacción del empleado. Para nosotros, al final, nuestras herramientas de trabajo tienen que servir para monitorizar, para poder gestionar todos los procesos críticos. Estamos muy acostumbrados a trabajar comunicaciones de procesos críticos por fuera, bien a través de teléfono, bien a través de emails, etcétera. Y para nosotros es crítico que una herramienta completa de nómina y recursos humanos sea capaz de darnos trazabilidad y monitorización en todos los datos que estamos manejando, tanto datos personales, salariales, datos de nómina, registros retributivos, etcétera, ¿no? Tenemos que contar con herramientas ágiles que nos permitan el ir trabajando con este fin. Aquí tenéis unos pequeños pantallazos, ¿no? Donde, oye, pues nosotros aquí al final vamos a tener nuestros procesos controlados y monitorizados. Otro punto importante, hablando de herramientas de mercado, la filosofía que defendemos en Endalia junto con Talenom es la del dato único. Es decir, nosotros al final en nuestro proceso del día a día gestionamos datos y esos datos tienen que estar ordenados. Y esos datos los podemos ordenar de distintas maneras, ¿no? Podemos trabajar bien con múltiples sistemas o trabajar con un único sistema. Al final, cuando trabajamos con distintos sistemas, generamos tareas duplicadas. Si no queremos generar tareas duplicadas, tenemos que montar interfaces de integración complejos. En ocasiones estos interfaces de integración van a ser limitados. La experiencia de usuario también decrece, porque al final una persona que tiene que atacar a distintos sistemas, pues por ejemplo, para registrar un ticket de viaje, para registrar la jornada, para consultar su nómina, al final le dispersamos y no tenemos todo dentro del mismo saco, por decirlo de alguna manera, para que el empleado tenga claro dónde tiene que ejecutar cada uno de sus procesos. Y todo esto al final deriva siempre en tareas manuales, ¿de acuerdo? Por contra, un único sistema, pues por su propia definición nos va a dar eficiencia y agilidad, nos va a permitir automatizar y comunicar procesos, la experiencia de usuario va a ser única y va a mejorar y al final seremos capaces de tener todo integrado en una única plataforma, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una visión, entrando ya más en materia de gestión laboral, proceso de nómina, de todos aquellos procesos que impactan en nuestro día a día, como asesores, como empresas, ¿de acuerdo? Vacaciones y ausencias, está claro, todas las vacaciones, todos los permisos que tienen un impacto directo en nómina.
van a tener una trascendencia muy fuerte de tenerlo integrado en una misma plataforma. Es decir, cuando yo tenga que hacer, por poner un ejemplo gráfico, ¿no? Cuando tengo que hacer un finiquito de un trabajador, si tengo que ir a consultar o el responsable tiene que ir a consultar el Excel de las vacaciones o los días o preguntarle al trabajador exactamente qué días se ha cogido, etcétera, pues nos va a generar ineficiencias. Cuando esto lo tenemos paquetizado a través del software, nosotros ya tenemos ahí los datos, ¿no? Ya sabemos cuántos días ha disfrutado, cuántos días tiene pendientes. Entra en juego también la descarga de la comunicación de la tesorería con los ficheros de los partes de baja, alta y confirmación. Tenerlo todo integrado pues es una ventaja. Lo mismo con gastos, viajes, todas las dietas, etcétera. Cuando trabajamos dentro del mismo sistema, tenemos ya la información. No tenemos que pasar luego datos de variable para que la persona que calcule las nóminas tenga en consideración cuántos tickets tiene que pagar por nómina, cuántos tiene que remesar por fuera, etcétera. Y luego otros procesos importantes, crítico también es el registro horario, por centrar quizás un poco más la parte más operativa. El registro horario va a derivar en procesos de validación de horas complementarias, de horas extraordinarias, que van a tener una trascendencia o bien en descanso o bien a través de compensación económica, y el ser capaces de armonizar todos estos procesos van a ayudarnos en nuestro día a día en la gestión del departamento. Y otros puntos importantes que también van a impactar en nóminas son toda la cuantificación de objetivos, evaluaciones de desempeño que puedan derivar en un proceso de revisión salarial, la retribución variable y la retribución flexible. Si me permites, Javier, al final, esto en lo que se traduce es tiempo. Tiempo y errores. Es decir, de cara por la parte de la empresa, el tener que comunicar todo lo que se pide desde la asesoría, ¿no? Pásame las variables antes de determinada fecha, pásame los datos de las nuevas personas trabajadoras y me los puedes pasar así o pásamelas a través de correo electrónico. Estamos acostumbrados a una dinámica que en ocasiones puede resultar un poco desordenada. Además, por las prisas, comunicamos información muy sensible por correo electrónico y no tenemos todo en un único sitio. Luego, buscarlo, saber qué he mandado, qué he pedido, cuándo lo he solicitado. Creo que estamos en una era en la que no nos tenemos que quedar en la digitalización. No, es la importancia de los datos. Si lo tenemos todo centralizado y podemos hacer las comunicaciones de una manera sencilla, tenemos trazabilidad, posibilidad de consulta, posibilidad de análisis, saber en qué estado están los trámites y además suprimimos al máximo el error humano. Esto se traduce en una calidad, en una tranquilidad y en un ahorro de tiempo para la empresa brutal. Y creo que aquí es donde es tan importante lo que está comunicando Javier que tiene en Dalia. Al final te lo pongo todo en bandeja para que esté centralizado y de una manera súper sencilla. Sí, desde luego, María, y además entronca con la reducción de jornada laboral. Esta pérdida que antes todos vemos muy directo, que se materializa en un mayor coste, ¿no? Porque en teoría voy a necesitar mayor mano de obra porque me recortan las horas, por tanto voy a necesitar más. Tiene que servirnos como reflexión para ver dónde podemos poner el foco para automatizar y para eficientar nuestro área, ¿no? Y aquí en recursos humanos nómina, pues el campo de trabajo que tenemos es total, ¿no? De ver cómo eficientamos nuestro propio proceso. Es decir, aquí, pues, como veis, ¿no? Proceso de variable, todo el variable mensual de nómina que comentabas, registro horario, gastos, lo tengo ya todo en el mismo sitio. ¿Qué tengo que hacer? Validarlo y consolidarlo. Y una vez tengo hecho esto ya, el sistema ya tiene toda la información para poder trabajar y ayudarnos a ser eficientes y no dedicar tanto tiempo a carga administrativa, a rellenar Exceles interminables, como comentabas, ¿no? Sino que podamos dedicarnos a validar nuestros resultados y hacer unas revisiones de nuestro proceso en condiciones. Otros procesos con los que trabajamos, pues todo el mapa de tramitaciones, comunicaciones, ¿no? Tener en un mismo sitio todo nuestro repositorio de altas y bajas de trabajadores, de cómo estoy haciendo las remesas de afiliación, de cotización, toda la gestión de impuestos, etcétera. Que tengamos una transparencia nosotros como asesores con nuestros clientes, que tengan acceso en tiempo real, que puedan explotar esta información, que puedan consultar por sí mismos cualquier información, que no dependan de nosotros para todo, es algo que va a transformar nuestra gestión y nuestra percepción de cómo estamos trabajando como asesores. ¿De acuerdo? A los empleados, no nos olvidamos de ellos.
también les tenemos que hacer partícipes de nuestro proceso. Es decir, cualquier comunicación que ellos tengan que realizar al Departamento de Recursos Humanos que pueda tener un impacto en nómina, ¿por qué no hacerla también a través del software? Cuando un empleado necesita cambiar su cuenta bancaria, solicitar un anticipo, que nos lo pida a través de la plataforma, que lo valide el Departamento de Recursos Humanos, la empresa, y que ya el asesor tenga la información directa y grabada en el sistema para que verifique su correcta aplicación y lo consolide dentro de la propia plataforma. Los despliegues de nómina, los despliegues de certificado de retenciones, cualquier tipo de documento laboral que queramos entregar, lo podemos gestionar a través de la plataforma con procesos de firma digital que nos ayuden también a ir eliminando el papel de nuestras mesas, ¿no? Porque muchas empresas, departamentos de recursos humanos, asesorías, etcétera, son los departamentos del papel, ¿no? Nosotros abogamos por eliminar el papel. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través del software y tener una garantía de que todo el tráfico de comunicación, documentación sensible, se queda correctamente registrado y tiene plena validez legal frente a cualquier potencial reclamación que podamos encontrar. Para nosotros, preguntas que nos hacemos muchas veces cuando empezamos con todo esto es, oye, ¿cómo puedo trabajar mejor? Y estas preguntas se materializan en cómo puedo gestionar grandes volúmenes de datos, cómo puedo reducir errores, cómo puedo optimizar mis procesos y cuándo voy a deslocalizar estos procesos, ¿de acuerdo? En organizaciones ya de cierta envergadura, con una deslocalización importante a nivel de dispersión de centros de trabajo, hay interlocutores distintos. Estos interlocutores suelen conectar con una central de recursos humanos, esta central de recursos humanos gestiona el proceso o cuenta con una asesoría, ¿no? Pues ahí tenemos capacidad para ir escalando y eficientando nuestros propios procesos internos. Para nosotros, ¿cómo podríamos montar este esquema? Es básico los dos puntos que tenéis abajo, ¿no? El asesoramiento jurídico laboral profesional que proporciona Talenom y la consultoría tecnológica experta a nivel de producto y de software que proporcionamos desde Endalia. Para nosotros este esquema debe partir de una definición de procesos, como comentábamos antes, ¿no? de la situación de los planes de igualdad. Tiene que haber un diagnóstico, tenemos que definir nuestros procesos, políticas que se adecúen a nuestro marco de relaciones laborales, la adecuación normativa constante tiene que estar ahí y ahí es donde entra el asesoramiento jurídico laboral experto, ¿no? Donde nos tiene que ayudar a trasladar todas esas políticas a la realidad y al cumplimiento normativo. Seguro que cuando trabajamos con volúmenes de datos importantes tendremos que descentralizar determinados procesos, que automatizaremos y que desplegaremos, ¿de acuerdo? Al final vamos a tener dentro de la plataforma la posibilidad de gestionar todos nuestros procesos de área de recursos humanos y los asesores vamos a poder atacar directamente a nuestro sistema, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué beneficios vamos a obtener o por qué deberíamos de digitalizar y automatizar nuestro departamento? Ya hemos ido comentando muchos de ellos, pero al final redundan en una mayor eficiencia, disminución de errores y riesgos y una mejora de la calidad de servicio. Al final, nuestros tiempos de respuesta van a mejorar, nuestros clientes van a tener una mayor autonomía para aquellas cuestiones que ellos necesitan de extraer información, que muchas veces la dependencia de la asesoría es total para extraer cualquier tipo de documento. Vamos a darle acceso a estos documentos y que ellos los puedan extraer de forma autónoma. Y en la parte de abajo tenemos la capa de mejora de la experiencia del empleado y que las áreas de recursos humanos pasen a tomar una posición más estratégica, ¿no? Que reduzcamos el tiempo en tareas manuales, que pues, seamos capaces de integrarnos con otras áreas de la organización, es decir, no dentro del área de recursos humanos, y la seguridad en la información siempre va a estar ahí por delante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto sería lo que es la parte de presentación sobre cómo planteamos o cómo trabajamos la parte de digitalización de procesos de gestión laboral y de nómina. Y ahora os queríamos hablar de un caso de éxito con el cual es un cliente con el que nosotros hemos trabajado mucho y hemos conseguido pues tener muy buenos resultados y muy buena percepción tanto por el área de recursos humanos como por todos los empleados de la compañía. Vamos a hablar de Grupo Aramón. Es un cliente nuestro que lleva trabajando con nuestra plataforma pues cerca de 10 años. Ellos venían de un modelo tradicional en el cual trabajaban de forma
vamos a decirlo a día de hoy, lo podemos decir en 2025, rudimentaria, con comunicaciones a través de email, llamadas, etcétera, y al final conseguimos pues transformar toda la gestión laboral en una empresa con una complejidad operativa importante, como es Grupo Aramón. El contexto inicial, ya lo he introducido, ¿no? Una gestoría tradicional con un software genérico y no especializado en recursos humanos. Esto derivaba en altísimas cargas administrativas internas y externas, internas para la propia compañía y externas para la asesoría que gestionaba el cliente. Tened en cuenta que Grupo Aramón integra las estaciones de Formigal, Cerler y 2 estaciones de esquí en Teruel, junto con Panticosa. Tenemos 5 entes casi independientes entre sí y que al final es una compañía que tiene una estacionalidad importantísima, en el cual hay fines de semana en los que hay un viernes que hay que dar 200 altas y hacer 200 bajas el lunes siguiente y seguir así durante toda la temporada de esquí. Es una compañía que pasa de tener entre 150 a 200 trabajadores al pico donde brincan las 1000 personas y con una rotación importantísima. ¿Esto en qué derivaba? En errores frecuentes en el proceso de nómina, en problemas recurrentes con Tesorería General de Seguridad Social y Agencia Tributaria, errores en los cálculos de cotizaciones, errores en los cálculos de IRPF y al final había una situación de una mala imagen ante las personas trabajadoras del grupo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había confianza, es decir, era un proceso muy rudimentario, muy poco trabajado y al final generaba problemas constantes dentro de la gestión. Y muy poco escalable, ¿no? Porque al final si quieres crecer en personas trabajadoras y al final lo que tienes son personas picando datos, eso Correcto. No es escalable, no es sostenible. Correcto, al final necesitas un ejército interno para poder gestionar los procesos, la asesoría necesita otro ejército para poder seguir con los procesos que vienen del Departamento de Recursos Humanos y evidentemente no es sostenible. El reto al que nos enfrentamos, pues ya lo hemos ido introduciendo, ¿verdad? Un gran volumen de trabajadores temporales, un gran volumen de trabajadores fijos y continuos, gran rotación, dispersión de centros de trabajo, horarios variables, distintos complementos que impactan en nómina, jornadas parciales y la necesidad de inmediatez y precisión, ¿de acuerdo? Siempre decimos lo mismo por aquí, cuando llega la nieve hay que abrir y cuando hay que abrir hay que estar preparado para poder abrir. La solución que encontramos implantando el software de Endalia, digitalizamos el ciclo completo de la vida laboral del empleado dentro de la compañía, desde la incorporación, los pagos, las cotizaciones hasta el cese. Fuimos capaces de tener escalabilidad para poder llegar a los picos de temporada sin necesidad de estar sufriendo continuamente, dedicando cientos de horas y cientos de personas para poder ejecutar este proceso y al final conseguimos tener una integración total con el equipo de la asesoría y darle el soporte legal especializado que este cliente necesitaba y que no era posible darlo por la propia naturaleza de alta carga administrativa. ¿Qué te parece, María? Bueno, yo es que estoy pensando en gestionar esta tipología de clientes sin una solución integrada, digitalizada y simplemente basada en personas picando datos, personas disponibles en fines de semana. Y bueno, parece irreal, pero es una casuística que se da, existe, es muy habitual y al final es una dependencia tan grande, ya no solo de la asesoría, sino de las personas con las que ya tienes confianza dentro de la asesoría y una falta de escalabilidad brutal. Porque si tú dices, pues me van muy bien las cosas y voy a duplicar o voy a crecer en 1000 personas trabajadoras, la propuesta de servicios que te va a hacer esa asesoría, si es que puedes seguir atendiéndote, va a ser brutal. Es muy posible que te tengas que cambiar y vas a tener en algún momento que iniciar un proceso totalmente diferente. Yo creo que lo que ofrecéis y también nuestra forma de trabajar es darle una vuelta a todo esto, digitalizar donde realmente no hay un valor añadido, porque honestamente no hay valor añadido ninguno en que estemos picando datos, ¿vale? Y al final, si ahorramos este tiempo, asesorar, planificar y ser proactivos es realmente lo mejor que podemos hacer para las empresas, ayudaros a crecer. Ayudar a crecer no es simplemente una gestión, por ejemplo, fiscal o contable, sino también es ayudaros a optimizar cómo gestionáis a las personas trabajadoras dentro de la empresa y adaptarnos a vuestro crecimiento, haciendo las cosas sencillas y siendo muy proactivos en cuanto a la normativa aplicable. Entonces, a mí esto me parece el santo grial
para la gestión de empresas con una casuística como esta o con gran volumen de variables o de personas trabajadoras. Sí, correcto. Y tened en cuenta que esto es un caso, podemos decirlo, extremo, ¿no? En cuanto a complejidad, pero el modelo es perfectamente extrapolable a cualquier tipo de compañía. ¿De acuerdo? Seguro que en nuestras cabezas todos vemos puntos de mejora a los que podríamos llegar implantando un software de este tipo como el de Endalia. El resultado, es decir, teníamos el reto, teníamos la solución y al final los resultados son resumidos en este punto, ¿no? Los procesos empezaron a estar en plazo, automatizados y con carácter de inmediatez, es decir, cuando el cliente comunicaba las altas o las incorporaciones de sus campañas de llamamiento de fijos discontinuos, tenían una inmediatez total en la entrega de la documentación contractual, en el procesamiento de las altas en seguridad social y las comunicaciones al Servicio Público de Empleo. Las nóminas empezaron a reducir de forma drástica los errores y empezaron a pagar a tiempo. La percepción de los equipos de recursos humanos de las personas trabajadoras mejoró exponencialmente, ya tenían un acceso a un portal del empleado donde podían materializar esa deslocalización de procesos. La carga interna disminuyó considerablemente dentro del propio cliente. Uy, perdonad que se me ha ido. El cumplimiento normativo dejó de ser un problema, es decir, esos problemas recurrentes que comentaba por distintas administraciones fueron minimizándose hasta prácticamente desaparecer y al final el software pudo proporcionar una visión unificada del área de recursos humanos para la dirección de la compañía, pasando a ser un proceso estratégico y no una commodity como venía siendo hasta la fecha. Y como reflexión final, la transformación digital no es solo tecnología, es elegir bien al partner. Se pasó de un caos operativo a una gestión laboral segura, eficiente y profesional. Y al compartir un entorno digital, el trabajo con la asesoría se volvió fluido. Todo estaba ya en una única plataforma. Entonces, este es nuestro caso de éxito que queríamos compartir con vosotros. Al final, una solución de nómina, ¿qué debe de incluir desde nuestro punto de vista? Tiene que haber un binomio perfecto entre tecnología y asesoramiento. Hay otra serie de plataformas de mercado que están muy encorsetadas en lo que es el puro cálculo de nómina y que prácticamente se han convertido en meras calculadoras. Tiene que ser una solución global para toda la compañía, tiene que permitir parametrizar datos para luego poder extraer información, tiene que ser flexible y adaptable a los nuevos cambios, tiene que estar preparada para la inherente mayor complejidad de proceso que vamos a ir teniendo con el paso del tiempo, poder sacar analíticas predictivas que nos permitan tomar decisiones, todos los procesos de integración, la monitorización de todo el proceso, los informes personalizados y, por supuesto, tener una asesoría y una asistencia experta. Es un poco redundante con lo que hemos ido viendo, pero al final yo creo que aquí tenemos los tips principales que debe de tener nuestra herramienta de trabajo, tanto para equipos de recursos humanos como para asesorías. Y este es un poco el cierre final de la presentación. María, no sé por tu parte si quieres añadir algo más. Nada más, o sea, a mí yo creo que me gustaría mucho que os quedaseis con la idea de a las personas que están aquí, que al final tenemos que saber aprovechar cuáles son las herramientas que están en el mercado. Que nos puede parecer, vale, no estamos en este momento realmente de necesitar automatizar nada. Hay que hacer el ejercicio como hacíamos con el plan de igualdad, ¿no? El diagnóstico. Realmente, ¿qué tareas nos están llevando más tiempo de la cuenta? ¿Dónde estamos perdiendo información? ¿Dónde estamos perdiendo datos? ¿Qué supone un quebradero de cabeza? ¿Y dónde tenemos riesgos? Porque algo tan simple como mandar información de personal por un correo electrónico ya es un riesgo para la empresa. Tenemos que hacer el ejercicio de cambiar un poco el mindset, que yo sé que es complicado, al final vamos como vamos y es cómodo el poder mandar un correo electrónico o incluso un WhatsApp de, mira, necesito dar de alta a esta persona trabajadora. Pero realmente esto ni es óptimo, ni es seguro, no permite ningún tipo de trazabilidad y cuando como empresa necesites reportes, necesites datos, dependes de tu asesoría. Entonces creo que debemos cambiar un poco el mindset, aprovechar la digitalización, saber qué es lo que hay en el mercado y entender que al final, si tenemos una voluntad de crecer como empresa, tenemos también que anticiparnos y tener soluciones y un acompañamiento asesor
que nos permita crecer y nos acompañe durante todo el crecimiento, porque es un quebradero de cabeza ir cambiando conforme ahora somos pequeños, ahora más grandes necesito este otro nivel. Igualmente que es que ahora necesito gestionar un despido y voy a mi abogado de confianza, pero las nóminas me las gestionan esta otra empresa. Oye, y si te lo gestiona todo una misma empresa, ¿no te parece que lo vas a tener todo más centralizado y va a ser mucho más coordinado y vas a evitar quebraderos de cabeza sobre costes luego en negociaciones futuras? Entonces, creo que este es un poco el mindset. Me gustaría que os quedaseis con esto. Muchísimas gracias, Javier, porque, bueno, la verdad es que es una pasada la herramienta. Me parece que para casuísticas complejas, o sea, permite una parametrización tan guay, tan individualizada, una explotación del dato muy extensa, una agilidad brutal, sobre todo para, pues esto, empresas que tengan una casuística de mucho movimiento, fijos discontinuos, gran número de personas trabajadoras y transparencia salarial, pinceladas generales. Espera, estaba mirando las preguntas porque he estado contestando a todas las que he podido. Principales generales y finalmente se tendrá que implementar en 2026 y en qué forma. ¿Te refieres al tema de la publicación de salarios? La verdad es que esto es todavía algo donde no me quiero meter hasta que pueda. Opaco, es muy opaco. Sí. Lo que sí te puedo decir es que en cuanto sepamos más, en cuanto si hay modificaciones, si se vuelve a tramitar normativa sobre reducción de jornada, transparencia, realmente si vemos que va a prosperar todo esto más allá y realmente vemos que va para adelante, podremos dar información detallada, concreta y hacer formaciones específicas sobre ello, ¿vale? No me gusta divagar ni decir cosas sobre las que no estoy 100% al tanto. ¿Vale? Yo aquí además creo que tenemos experiencias malas en este aspecto. Siempre pongo el ejemplo del tema del registro retributivo. Se publicó que tenía que haber un registro retributivo y hasta 2 días antes de su entrada a vigor y obligatoriedad no se publicó el cómo tenía que ser ese registro retributivo. Que incluso en ocasiones con normativa aprobada, luego ya cómo la vamos a plasmar, pues también tiene su tiempo de adaptación y su gap que al final hace que nos movamos siempre en un terreno bastante pantanoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Perfecto, pues yo por mi parte agradecerte también, María, la participación, la claridad de la exposición. Espero desde nuestro lado que haya sido útil para todos los asistentes y quedamos a vuestra total disposición para cualquier consulta, duda o aclaración que podáis tener. Gracias a todos y si nos queréis contactar podéis acudir, os diría, por ejemplo, a través de LinkedIn, tanto Javier como a mí, para dudas, para solicitud de información, nos buscáis y ahí estamos a vuestra disposición y haremos más contenido de este tipo. Así que estad atentos y, sobre todo, apostad por crecer, investigad sobre las soluciones que hay en el mercado y realmente que sintáis que la asesoría que tenéis al lado y las herramientas que utilizáis que os acompañen, que os sirven y que os dan tranquilidad. Si no os sentís así, es el momento de quizás de dar un pasito hacia adelante. Y con esto nos despedimos, ¿vale? Gracias a todos.